Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la televisión canaria. La noticia es una noticia histórica, como bien conocen, se produjo en la tarde de ayer. ETA, en un comunicado, anunció su decisión de abandonar la violencia, la renuncia definitiva a la violencia. Después de más de 40 años, más de 800 muertos, noticia histórica. En la mañana de hoy todavía mucha gente no se lo cree, pero es el momento ya de reflexionar sobre una noticia cierta. Nos acompaña el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández. Muy buenos días. Buenos días. ¿Usted estuvo amenazado por ETA? Sí, cuando era fiscal general del Estado estuve amenazado y durante mucho tiempo después estaba en la lista de las personas que estaban amenazadas por ETA. Por eso, cuando regresé a Canarias, tuve durante un año escolta policial, ¿no? Hasta que ya dije que no tenía... Y todavía hoy, cuando voy a Madrid, tengo que comunicarle a un teléfono del Servicio de Información de la Policía y la Guardia Civil. Últimamente ya no lo hago porque, claro, no podía vivir así durante mucho tiempo. Tenía que comunicarles el hotel donde me hospedaba y una noche me encontré que la policía se presentó a las 12 de la noche en el Trip Hotel que está en la Castellana y me dijeron que tenía que cambiar de hotel porque había un destacado abogado de Ribatasuna en el hotel y yo no me había enterado. Pero en fin, eso ya afortunadamente pasó un poco a la historia, ¿no? ¿Qué le ha parecido el anuncio de ETA? Yo creo que es una gran noticia porque eso es lo que estábamos esperando. No por esperado deja de ser una gran noticia, lo que pasa es que hay que tomarlo con cierta cautela. Porque los que conocemos un poco ese tema y lo hemos afrontado en vida política y en vida profesional, echamos de menos que no hayan, digamos, anunciado que se disuelve ETA. Y tampoco han denunciado que van a entregar las armas, ni tampoco han pedido perdón a las víctimas. Por consiguiente, hay que tomarlo con cierta cautela. Efectivamente es una buena noticia, pero hay que tomarlo con cierta cautela y desde luego no echar las campanas al vuelo, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas que resolver como consecuencia de esta declaración, ¿no? ¿Cauteloso porque podría dar ETA marcha atrás o este es un camino ya definitivo? Yo no me creo del todo que sea definitivo. No se lo cree todavía. No me lo creo del todo. Ellos tienen que demostrarlo ahora. Claro, la prueba le corresponde a ellos, ¿no? Cuando ellos, en el transcurso del tiempo, realmente se compruebe de que efectivamente han dejado las armas, que las han entregado y que se disuelven, pero mientras no se disuelvan, ¿por qué vamos a presumir que va a dejar definitivamente las armas? Sería, yo creo, una tremenda ingenuidad, ¿no? Usted fue juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el primer juez de ese juzgado antes que Garzón, el que tuvo que ver asuntos de ETA. ¿Interrogó a muchos o pocos etarras? Yo creo que interrogué en aquella época a más de 100 etarras. Yo entonces era un juez muy joven, acababa de ascender a magistrado, yo era juez de Icó de los Vinos y de Icó de los Vinos a la Audiencia Nacional fue un salto muy tremendo, ¿no? Y bueno, yo en aquella época todavía tenía un cierto romanticismo judicial y a los etarras les preguntaba por sus motivos, ¿no? Si realmente me interesaba saber qué es lo que motivaba a matar, qué ideas defendían para matar y cuáles eran sus planteamientos ideológicos, ¿no? Les expliqué que había un sistema federal que podía acoger las reivindicaciones de ese grupo armado de los nacionalistas vascos, que podía encausarlas. Bueno, mi gozo en un pozo. No entendían absolutamente nada de eso, ¿no? Yo me llevé una decepción tremenda porque me di cuenta que los que yo interrogué, que eran todos, la mayoría jóvenes de menos de 22 años, mataban por matar, porque se lo encargaban o porque vivían del oficio de matar. Yo creo que esos eran los criminales más abyectos que yo he conocido y desde luego eso de que luchaban por la patria vasca y como el IRA por Irlanda, eso yo no lo comprobé, Yo creo que ahí había en cierta medida una organización criminal de una estructura estrictamente delictiva organizada, pero no un grupo armado que defendiera a su patria, ni muchísimo menos, ¿no? Eso yo creo que esa mitología
podría estar en la cabeza de algunos, pero los que ejecutaban, los que mataban, los que daban el tiro en la nuca, mataban porque les pagaban para matar. Y mataron mucho durante estos 40 y tantos años. Le pregunto al exfiscal general del Estado, que tuvo que lidiar en la última etapa de Felipe González con el espinoso asunto del GAL. Este asunto del GAL, aquel grupo armado que estuvo enfrentado a ETA en algún momento de la historia de España, ¿favorece el que ahora se pueda resolver el conflicto porque les da cierta coartada de que el Estado también les atacó? Ahí hay un tema que yo lo he explicado incluso aquí muchas veces, y ya tengo la autorización de Felipe González para revelar ciertas cosas que estaban en el secreto de mis relaciones con Felipe González, ¿no? Es decir, cuando Felipe González llega al gobierno, había habido 42 etarras muertos a manos de la AAA y del Batallón Vasco Español, la AAA es la Argentina, el Batallón Vasco Español y hermanos de los GAL. Y en la época de Felipe González sucedió en noviembre de 1983, cuando todavía no llevaba un año en el gobierno, sucedió el tema del Segundo Marey y Lasa Zabala. Y sin embargo luego en el 84, el gobierno de Felipe González acabó completamente con los GAL, que era una organización, digamos, de terrorismo de Estado que venía del franquismo. Y acabó Felipe González. Y sin embargo luego Felipe González ha pasado a la historia, incluso algunos como la X de los GAL, cuando él fue el que acabó con los GAL, ¿no? Yo recuerdo que le dije a Felipe un día, digo, hombre, 10 años después de lo de Lasa Zabala, fue cuando se saca el tema del terrorismo de Estado contra Felipe González porque había que derrotarlo. Me remito a las famosas declaraciones del que era entonces director del ABC, de que hablaba de la conspiración contra Felipe González. Luis Marianso. Marianso. Formó parte de esa conspiración el propio Garzón y Pedro J. Ramírez, etcétera, etcétera. Es decir, se trataba, por consiguiente, de derrocar a Felipe González ¿y cómo? Atribuyéndole poco menos que el liderazgo de los GAL con los que él había acabado. Y yo le dije a Felipe González un día, digo, bueno, si estamos, y yo fui el que hice posible como fiscal general que no se archivara el tema de Segundo Marey, que siempre lo recuerdo, ¿no? Sí. Bueno, y entonces yo le dije, bueno, habría que perseguir también a los 40 muertos, a los 40 asesinatos que te encontraste cuando llegaste al gobierno, que todavía no habían prescrito, por el asesinato prescribe a los 15 años. Y Felipe me contestó, es una frase muy suya, esa es tu responsabilidad, pero yo no podré apoyarte porque no quiero manchar la etapa de gobierno de Adolfo Suárez. De Adolfo Suárez, que era la etapa anterior. Claro, entonces, desgraciadamente, ese comportamiento no se tuvo con él, ¿no? Estamos hablando en 30 minutos hoy en la televisión canaria con alguien que vivió, por tanto, en las tripas del terrorismo más sanguinario en España, en los años 80, cuando los atentados eran casi diarios. En el año 81 era tremendo. Yo estuve 2 meses y medio hasta que ya conseguí una plaza en Las Palmas de Gran Canaria como magistrado. Y fue una época en la que había terrorismo un día seguido también, ¿no? Y bueno, yo viví prácticamente escoltado mañana, tarde y noche por la policía y por la Guardia Civil en aquella época, ¿no? Ahora ETA, al anunciar el cese voluntario y definitivo de la violencia, pide negociar directamente con España y con Francia las consecuencias del conflicto. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la libertad de los presos quizá? ¿De los presos de ETA? Bueno, en primer lugar, el planteamiento es inaceptable. Es decir, estos no son 2 estados que han estado en guerra y de repente el estado que ha sido vencido quiere firmar un armisticio con el estado vencedor. Esta no es un estado, esta es una banda de delincuentes, una banda de criminales que ahora que ha sido derrotada no en una confrontación armada. Confrontación armada fue la que mantuvo el IRA con el ejército británico, porque hay que recordar, porque algunos todavía hablan de lo que no saben, hay que recordar que Inglaterra utilizó contra el IRA al ejército británico que estuvo ocupando el Ulster durante más de 20 años. No es el caso del País Vasco. Eso era una lucha armada. Imaginemos que aquí hubiese ido el ejército al País Vasco, hubiese sido, sin embargo, Inglaterra lo hizo. Eso fue una confrontación armada. Esto no ha sido una confrontación armada entre 2 ejércitos, ha sido una confrontación entre una banda de criminales contra el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho lo ha vencido con los instrumentos del Estado de Derecho. Por eso yo creo que en ese sentido hay que celebrar la victoria del Estado de Derecho, que respetando sus normas escrupulosamente ha acabado con ETA, porque no nos engañemos, ha acabado desde el punto de vista policial y judicial con ETA. Y ahora
quiere dialogar una organización que no se ha disuelto, quiere dialogar con el Estado francés y con el Estado español. Eso es absolutamente inadmisible, no hay nada que dialogar. Un Estado no puede dialogar con una organización terrorista que todavía no se ha disuelto. Antes se decía que ETA, para llegar al final, quería negociar paz por presos. El gobierno le concedía a presos libertad de preso a cambio de la paz. En el anuncio de ayer, afortunadamente, ETA, de forma voluntaria, ofrece la paz. El gobierno, el próximo gobierno que salga de las urnas del 20N, ¿será generoso con ETA también dándole parte de lo que pide con los presos? No sé si indultos, ¿cuál? Usted conoce la mejor. ¿Qué procede ahora? El gobierno, bueno, ¿qué puede hacer lógicamente este es un tema muy complejo. Lo que hay que hacer el gobierno, que solo tiene el instrumento del indulto, porque aquí vivimos en un Estado de Derecho y por consiguiente hay un poder judicial independiente. No, está prohibida la amnistía y está prohibido los indultos generales por la Constitución. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El único instrumento que tiene el gobierno son los indultos. Pero los indultos también están sometidos a unas normas muy estrictas. Tiene que haber informe del Ministerio Fiscal, informe del Tribunal Sentenciador e informe de las víctimas, de los ofendidos. Y claro, pensar que puede haber indultos a alguien que ha cometido asesinatos, eso es inimaginable. Eso es inimaginable. No podrían ser indultados etarras que hayan matado. No, es que eso yo creo que no hay un Estado medianamente responsable que se lo pueda plantear. Otra cosa sería, hay una serie de delitos, colaboración con banda armada, inducción al terrorismo, propaganda terrorista, o sea, hay una serie de delitos que llevan una pena inferior que pueden ser objeto de indultos parciales, y en cualquier caso yo no creo que haya gobierno que eso lo pueda hacer sin el consenso parlamentario, porque si no ya tendríamos una lucha política a costa del terrorismo, que eso habría que evitarlo, ¿no? Por consiguiente, bueno, y un indulto total puede hacerse por razones de utilidad pública, como sería el caso, pero tiene que contar con el juicio del Tribunal Sentenciador, es decir, que no tiene toda la libertad el Poder Ejecutivo y todo el poder discrecional, es un poder discrecional reglado que evidentemente tiene que observar, y por eso yo veo que, claro, luego habrá presos de ETA que todavía no han sido condenados en juicio porque son presos preventivos. Depende del delito, los fiscales podrán solicitar pues una libertad bajo fianza o lo que sea, ¿no? Aquellos que hayan cumplido, claro, y los que han cumplido las 3/4 partes de la condena pueden acogerse a la libertad sin cumplir toda la condena. La administración penitenciaria puede otorgarles el tercer grado de libertad. Incluso hay casos en los que con la mitad de la condena puede decretarse su libertad, pero si el propio tribunal que los haya condenado. A juicio del Tribunal Sentenciador. Claro. Es decir, que eso es un caso muy extremo. Por eso digo que yo simplemente estoy diciendo... O sea, ¿ve dificultades ustedes en la parte que el gobierno de España podría hacer respecto a los presos? No tiene las manos libres. No tiene las manos libres, no tiene las manos libres, y además lo que pueda hacer tiene que hacerlo con mucho cuidado, y tiene que hacerlo con el consenso parlamentario. ¿Con mucho cuidado porque pueda armarse un lío político? No, claro, es decir, tiene que hacer... ningún gobierno, aunque saque mayoría absoluta, puede hacer eso sin el consenso parlamentario. Es un tema muy delicado, ¿no? De manera que la única manera que tiene un Estado, el gobierno que salga del 20N, es conseguir un consenso parlamentario para poder indultar en algunos casos excepcionales. Para poder en unos casos indultar, vuelvo a repetir, no entra en el indulto jamás los que tengan las manos a un asesinato, ¿no? El indulto, estamos hablando de figuras delictivas contra el terrorismo menores que tienen una penalidad inferior, ¿no? Y aún así, que el Tribunal Sentenciador y el Ministerio Fiscal hay que oírlos y hay que oír a los ofendidos. Bueno, puede el Ministerio Fiscal solicitar la libertad provisional con fianza para aquellos presos que no han sido condenados por sentencia firme, que están todavía a la espera de juicio, dependiendo del delito. Claro, es inimaginable poner en libertad bajo fianza a un asesino. Eso no sucede en la jurisdicción ordinaria, digo, en la vida ordinaria. ¿Puede la administración penitenciaria poner en libertad a alguien que ha cumplido las 3/4 partes de la condena, o incluso la mitad de la condena excepcionalmente si el Tribunal Sentenciador a su juicio entiende que se lo merece? Es decir, poder hacer cosas para entender, para después de esta llamada por ellos lucha armada, que es un sarcasmo, ¿no?
lucha armada es entre los ejércitos, no entre una banda de asesinos y un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, estos son los márgenes que tiene muy estrechos y muy delicados, y en cualquier caso, cualquier decisión que tome el gobierno tiene que estar presidida por un consenso parlamentario sin ninguna fisura, porque entonces ya lo que nos faltaba es lo que nos ha pasado, que nos enfrentemos las fuerzas políticas democráticas por el terrorismo, ¿no? Usted que ha sido fiscal general del Estado, recuerdo que es magistrado en excedencia, abogado en ejercicio, fue delegado del Gobierno de Canarias, pero fundamentalmente por su condición de exfiscal general del Estado podrá responder a algunas de las cuestiones que le quiero formular. ¿Cómo se debe gestionar este proceso que ahora se abre después de que una banda terrorista anuncia que lo deja a cambio de negociar las consecuencias del conflicto? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo que usted ve que ahora cabe y corresponde al Estado hacer? Bueno, el Estado no puede sentarse con ETA a negociar nada. No puede sentarse. No. Y además, ETA no se ha disuelto. O sea, sigue siendo una organización que ha asesinado a más de 800 personas. Por cierto, entre ellos a 240 guardias civiles, ¿eh? Hay que recordarlo, porque hay que recordar la contribución de sangre que ha tenido la Guardia Civil en defensa del sistema democrático, ¿no? Y bueno, no puede sentarse con una organización terrorista. No puede haber una reunión formal de negociación con ETA del gobierno de España y Francia. Esas negociaciones hubo para que dejara las armas. ETA ha anunciado que pone fin definitivamente a la violencia, pero todavía hay que completar más eso. Hay que dejar las armas, hay que disolverse. Y hombre, un poco de arrepentimiento parece que es exigible. El perdón. Porque alguien decía que silenciar a los muertos es asesinarlos 2 veces. El silencio es la tortura de la memoria, decía algún filósofo, ¿no? No se puede silenciar ahora a los muertos y a las víctimas y olvidarse de ellos como si aquí no hubiese pasado nada. ¿Qué papel deben tener las víctimas, las familias, en este proceso nuevo que se abre? No, las víctimas, según la ley de indulto, que es una ley de 1870, una ley liberal nacida de la Revolución del 68 de Prim y Serrano, esa ley exige que se oiga al ofendido. Hay que oírlos para conceder un indulto. Deben hablar y dar su opinión. Claro, naturalmente, hay que oírlos, ¿no? Y por lo tanto, y luego hay una cuestión. El indulto no abarca las indemnizaciones civiles que correspondan a las víctimas, ni abarca la pena de inhabilitación para desempeñar cargo público. Salvo que especialmente el indulto también se extienda a eso, pero un indulto así sin más solo, digamos, reduce, el indulto parcial me estoy refiriendo, porque el total es muy difícil, porque tiene que tener la conformidad del tribunal sentenciador. Bueno, pues eso, esos indultos tienen que tener, y digo, están completamente, y ahí tiene el gobierno un margen que tiene que administrarlo con mucho cuidado y mucha cautela. Está usted refiriéndose ya y dirigiéndose al próximo gobierno. Mucha cautela y poco margen de maniobra. ¿Cómo se debe proceder? Porque claro, las reuniones que se produzcan a partir de ahora ya no serán subrepticias, clandestinas, bajo cuerda. Es público y notorio que ETA quiere abandonar y le pide negociar al gobierno. El escenario en el que podemos enfrentarnos después del 20N es que el gobierno diga, ¿nos sentamos o no? Si dice no, ¿volvería ETA a las armas, cree usted? Antes de venir te hablaba de que para conocer lo que es el nacionalismo vasco y catalán, el referente intelectual mío es el debate parlamentario que mantuvo Ortega y Gasset con Azaña en abril y mayo del 32 para aprobar el Estatuto de Cataluña, ¿no? Y estaba equivocado Azaña, que apostó decididamente por la autonomía de Cataluña en un discurso brillantísimo como todos los suyos, y Ortega le dijo, mire, don Manuel, no se equivoque, el nacionalismo vasco y catalán es una enfermedad incurable y lo más que podemos hacer es conllevarnos. Y bueno, hace poco leía yo a un antropólogo vasco, Michael Azurmendi, que escribía en Las Claves diciendo que forma parte de la estructura cultural del País Vasco que para serlo necesita tener un enemigo. Es decir, yo tengo que tener pruebas en el futuro para creerme del todo que ETA no va a volver nunca a la lucha armada. ¿Cree usted que esta es una nueva broma de mal gusto de ETA? Hombre, parece que este es un paso más importante que los que ha dado hasta ahora. Cabe tener, digamos ahora, darle un margen de apreciación de esa
de esa declaración, pero serán las pruebas, será su conducta futura la que realmente confirme si esta declaración es una voluntad firme y definitiva, ¿no? Cuando fue delegado del gobierno, ¿tuvo algún tipo de incidente con familiares de presos etarras? ¿Alguna circunstancia se produjo o no hubo ninguna anomalía? No, aquí habían presos etarras y había familias que residían precisamente en una calle muy conocida de La Laguna, bueno, yo no tuve ningún conflicto, ¿no? Lo único que ya siendo delegado del gobierno, en aquella época no se supo nunca que una de mis misiones, yo pude hacer poco como delegado del gobierno porque cada vez que iba a Madrid había un otro terrorista y el ministro, yo era su asesor en materia de terrorismo. ¿Era usted asesor del ministro? Claro, porque el ministro Barrio Nuevo se encuentra que tiene 50 gobernadores civiles y entre ellos un magistrado que además había sido juez de la Audiencia Nacional un año atrás. ¿Usted? Claro. Y yo estuve en Francia muchas veces dialogando con la policía y con los jueces franceses. Nadie lo supo nunca. Nadie lo supo nunca. ¿Para qué iba usted a hablar sobre ETA? Claro, era para coordinar un poco la lucha contra el terrorismo, ¿no? Francia tuvo una colaboración a partir de Mitterrand muy eficaz, ¿no? Y Francia también ha contribuido a esta situación y a la derrota policial y judicial de ETA, ¿no? Decisivamente. ¿ETA está derrotada? Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero matar es muy fácil, matar es muy fácil. Y bueno, yo me río con cierta ironía con decir, lucha armada, no, si los que mataban eran ellos. Los derrotados son los que mataban, y mataban alevosamente, cobardemente, ¿no? No en el campo de batalla frente a frente. Claro, entonces la verdad es que, vuelvo a repetir, esto es un avance muy importante, hay que dar un margen de confianza, pero con cautela y a las pruebas me remito. Un juez tiene que tener pruebas para creerse que alguien deja de matar. ¿Cuál podría ser el primer gesto que debería tener el próximo gobierno con ETA después de este comunicado? ¿Cuál sería ese gesto? Yo no creo que sea un gesto con ETA, sino el gobierno debe reunir a las fuerzas parlamentarias y estudiar, yo creo que sí, que decía Churchill, aunque no cabe la comparación, en la guerra determinación, en la paz buena voluntad, en la derrota altivez y en la victoria magnanimidad. ¿Y hasta dónde debe llegar esa magnanimidad? Ahí está el problema. Esa generosidad. Esto, no es esto lo pronunció Churchill en un contexto de la guerra mundial, con los derrotados, con los que ha sido con los vencidos que fueron Alemania y el Japón, ¿no? ¿Hasta dónde el Estado debe ser generoso o puede ser generoso con ETA? El Estado primero tiene que ser generoso con ETA con respeto escrupuloso al ordenamiento jurídico. Y además el Estado tiene que recabar la colaboración de los jueces y fiscales que solo pueden actuar sometidos al imperio de la ley y al principio de legalidad. Es decir, que esto no es una cuestión que se pueda hacer, en fin, un armisticio que se pueda hacer con el Estado como si hubiese sido dos estados en combate, ¿no? Es decir, entonces, este margen que tiene de benevolencia o que debe tener de benevolencia el gobierno, tiene que utilizarlo con mucha cautela y con el respaldo, vuelvo a repetirlo ya muchas veces, parlamentario. El consenso. El siguiente paso para ETA, ahora le pregunto por ETA, debería ser la entrega de las armas con una verificación. Claro, yo creo que el único diálogo que puede haber entre ETA y el Estado español es un diálogo técnico. Usted, oiga, ¿a dónde van ustedes a entregarme las armas? ¿Dónde están los depósitos de municiones y explosivos para que el Estado los pueda ocupar? Y ¿cuándo se va usted a disolver? Y bueno, si es posible, hombre, un gesto de perdón, de pedir perdón o un gesto de arrepentimiento, yo no digo espontáneo, porque eso ya no es apreciable en el Código Penal, pero un gesto de arrepentimiento. Es decir, ese sería el único diálogo. Cuando usted se disuelva, entonces cuando usted entregue las armas y cuando usted pida perdón a las víctimas, podremos entrar en un diálogo para ejercer la benevolencia dentro del ordenamiento jurídico, repito, y con las limitaciones que tiene un Ejecutivo y un Estado que tiene un Estado de Derecho y en la que aquí el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal tienen mucho que decir. Esto acaba de empezar. ¿Cuánto puede durar este proceso?
Yo creo que va a durar bastante, ¿no? ¿Meses? Va a ¿Un durar año? bastante. No lo sé, porque esto es difícil ser aquí profeta, ¿no? Pero no va a ser un proceso rápido ni un proceso fácil tampoco. Usted, que también es un hombre que ha vivido en las aguas de la política, ¿este tipo de noticias puede producir algún impacto de cara a las elecciones del 20N? ¿Girar, cambiar las encuestas, hacer algún tipo de modificación en las expectativas respecto al PSOE y el PP? No, ¿Puede influir? yo no creo. No influiría. Yo no creo. Y además se ha producido en un contexto la visita de unos señores, Kofi Annan. La conferencia. La conferencia. Una conferencia que, bueno, viene a hablar de buscar la paz. No, mire, la paz no la firman dos estados. Eso fue un error de principio absolutamente impresentable, ¿no? ¿Cómo que firmar la paz? Pero aquí hay dos estados en guerra, hay dos ejércitos en guerra, hay una banda de asesinos contra el Estado de Derecho. ¿Qué paz se va a firmar ahí? La única cosa que hay que firmar es que usted deje las armas y las abandone, que es lo que parece ser que se ha producido, dejando a salvo la prueba en el futuro para confirmarlo, ¿no? De la entrega de las armas. No se ha Claro. producido. ¿Negoció usted alguna vez con ETA? Jamás. No, era inimaginable. Yo era delegado del gobierno en Canarias, asesor en materia de terrorismo del ministro Barrio Nuevo y Corcuera, pero yo no hubiese ni siquiera a nadie imaginado pensar que yo me iba a prestar a negociar con ETA, ¿no? Cuando se produjo el escándalo del GAL, usted tuvo intervenciones decisivas. ¿Alguna en especial recuerda ahora que fuera clave para el problema? No, bueno, hay una muy especial, y es que demuestra que Felipe González luchó contra los GAL, porque cuando tenemos que enfrentarnos, tiene que enfrentarse el gobierno con el tema de Segundo Marey, que es un secuestro, frustrado, porque se pensaba secuestrar a un etarra y se secuestró a una persona que no tenía nada que ver. Es decir, la gente decía, el fiscal general del Estado está a las órdenes de Felipe González como si fuera, cada vez que lo llama Felipe, se pone en primer tiempo el saludo. Nada más erróneo. Yo le comuniqué a Felipe González porque en el 91, en el 92, prescribía el tema de Segundo Marey. Y dos fiscales de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe y otro que es compañero mío de promoción, fueron a decirme que qué decisión tomaba yo, si dejaba prescribir y por consiguiente prescribía el tema de Segundo Marey o por consiguiente interrumpíamos la prescripción. Y yo no tuve ninguna duda, incluso me molestó que me lo dijeran, porque la obligación del fiscal es interrumpir la prescripción. Y dije, ¿falta alguna diligencia que practicar? Y sí, hay que mandar una comisión rogatoria, pues reitérenla, lo cual interrumpía la prescripción. Y eso yo se lo dije a Felipe González, y Felipe González siempre me dijo que él respetaría, bueno, no me lo dijo, me lo demostró. Felipe González era un hombre que era, yo creo que es uno de los estadistas más grandes que ha conocido en la España contemporánea, y era un hombre muy responsable. Nadie mejor que un fiscal general puede saber lo que es la categoría y la entidad, digamos, de hombre de Estado como un fiscal general respecto del jefe de gobierno, porque los dos tienen una relación sobre cuestiones muy delicadas de la vida nacional, y yo puedo decir que Felipe González tuvo una estatura de estadista que yo siempre he admirado y que realmente le agradecí toda la vida la relación que tuvo conmigo de respeto a mis decisiones escrupulosas. Se nos está acabando el tiempo, le quiero preguntar, ¿cuál fue el papel de Garzón, en su opinión? Bueno, Garzón es un juez estrella, que es el ejemplo de lo que no debe ser un juez. Que conste que yo estoy en contra de los procesos que se están siguiendo contra él, el Tribunal Supremo. Creo que no ha cometido prevaricación. Ahora bien, jamás acepté sumarme con un cierto y amplio sector de la progresía española a sus homenajes, porque Garzón es un hombre que solo busca, solo lucha ad maiorem gloriam suam, es decir, es un hombre de un ego desproporcionado, de un afán de notoriedad enfermiza, que le lleva, lógicamente, a ejercer la profesión de juez, no, digamos, por amor al Estado de Derecho, sino para vanagloria de su persona. Y yo creo que los jueces estrellas es una deformación de lo que debe ser la función del juez. El buen juez es aquel que no se conoce. Y en la Audiencia Nacional hay magníficos jueces y nadie conoce su nombre.
los jueces que son demasiado conocidos y aparecen demasiado en la prensa, con casos que después terminaron en absolución, que yo los viví muy directamente, ¿no? Porque por malas instrucciones heterodoxas, instrucciones que eran causas generales mal tramitadas, luego al final los tribunales tenían que absolver. Es decir, que yo, con todos los respetos, pues no puedo respaldar a Garzón como juez porque ha sido un juez que no responde a lo que yo creo que debe ser un juez de instrucción independiente y con los fines que debe perseguir, ¿no? Es un día muy señalado con ese anuncio histórico de ETA, del cese definitivo de la violencia. Hemos querido hoy tener a la persona posiblemente que mejor nos podía arrojar luz sobre este nuevo escenario. Eligio Hernández, muchas gracias. Vale, muy buenos días. Y a ustedes también, muy buenos días. Siguen en compañía de la Televisión Canaria.